Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Cuando se establece en el calendario oficial de un país el día tal, el día de recordación de tal, el día de la lucha contra tal cosa, de ninguna manera significa que ese día nos vamos todo y hablamos de eso todo el día y después termina. No. Si bien es cierto, el tema que vamos a tocar hoy tuvo su día, su primer día de hecho, porque hubo un decreto presidencial de principios de este año que estableció como cada 29 de noviembre, si no me equivoco, sí, 29 de noviembre, como el Día Nacional del Yaguareté. Ya pasó, es cierto, pero de ninguna manera podemos dejar de hablar de esta especie que está en peligro crítico de extinción. Ya enseguida el entrevistado nos va a decir exactamente en qué categoría de peligro de extinción se encuentra, qué es lo que se puede hacer, qué es el yaguareté, de dónde viene, qué representa para nuestro país, para nuestro territorio y para nuestro continente, y la importancia de hablar, si es posible, no cada 29 de noviembre, sino todos los días, no solo hablar, sino tomar medidas también que puedan llevarnos a revertir este peligro por el que estamos pasando. Carlos Molina, especialista en biodiversidad y conectividad WWF Paraguay. Bienvenido, Carlos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a ustedes. 29 de noviembre, Día Nacional de Yaguareté desde este año, ¿es así? Sí, así. Desde este año tenemos esta ley que conmemora un poco esta lucha que hay por la conservación de no solamente del yaguareté, sino también de todas las especies que están asociadas a él, ¿verdad? Claro, claro. El hecho de que se cree un día en el calendario no significa que ese día nos agotemos en charlar del tema y después olvidar. Es un día para recordar, para subrayar, pero me parece que la actitud y las medidas tienen que ir todos los días, ¿no? Exacto, exacto. Si bien hay muchas leyes que protegen a la biodiversidad en general, el yaguareté es único porque es un emblema no solamente de nuestra cultura, ¿verdad?, sino también de nuestra diversidad biológica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, conmemorar la lucha de la conservación del yaguareté es un lema principal de nosotros para poder hacer frente a estas amenazas que tienen la biodiversidad y los ecosistemas en general, ¿verdad? Antes de entrar a hablar en detalle acerca de lo que está pasando con el yaguareté, vamos a hacer unas definiciones. Si tuviésemos que definir al yaguareté, ¿qué es? ¿Cómo clasificamos al yaguareté? El yaguareté es el felino más grande que tenemos en Sudamérica y es el tercero en el mundo detrás del león y el tigre. Entonces, el yaguareté es un depredador tope. ¿Qué quiere decir eso? Que está por encima de la escala alimenticia, ¿verdad? Muchas especies que están por debajo son presas de él. Entonces, de alguna forma, este depredador lo que hace es regular las poblaciones que se encuentran debajo. Ajá. Si tuviésemos una equivalencia en África, por ejemplo, con el yaguareté, ¿cuál sería? Y están los otros grandes felinos de África, ¿verdad?, que serían su pariente, su primo más cercano, que sería el leopardo, y los otros felinos, ¿verdad?, como los leones, ¿verdad? Claro, pero El tienen chita, ya hay características muy diferenciadas, digamos, de lo que es el yaguareté latinoamericano o americano, digamos, y esos felinos africanos. ¿Las diferencias son muy sustanciales ya hoy en día? Sí. Los procesos evolutivos que originaron este cambio entre las especies llevan miles y millones de años actuando, ¿verdad? Hoy en día siguen actuando esas diferencias que separaron esas especies, ¿verdad? Ajá. Cuando el continente era uno solo, ¿verdad? Sí, Entonces, hablábamos de eso, es un tema tan sí, apasionante. El Pangeas, sí, que se separó alguna vez, y imaginar que eso llevó millones y millones sí, de años. Bueno, ahí tenemos la explicación de por qué hay características tan diferenciadas hoy en día, ¿no? exacto. El yaguareté originalmente, ¿qué zonas, qué lugares de este continente ocupó? Digamos, vamos a tratar de retroceder mucho en el tiempo. El territorio yaguareté, ¿cuál fue originalmente Sí, dentro del continente? el territorio del yaguareté abarcaba desde la zona de lo que se conoce como el sur de los Estados Unidos, ¿verdad? México, ¿verdad?, pasando por Centroamérica hasta llegar hasta la Patagonia. Ese era el territorio originalmente que se había establecido para esta especie. Hoy en día está presente en menos del 50% de esa área originaria. Entonces, es una disminución drástica de la distribución de este felino. Ajá. Esa denominación es guaranítica, yaguareté. El yaguareté, ¿Sí? sí, proviene del guaraní, que significa yaguá, que es fiera, y en alusión al eté, que es la raíz que implica lo verdadero, ¿verdad?, para hacer una diferenciación entre las fieras que trajeron los españoles, que eran los yaguá, por eso le decimos yaguá, ¿verdad? Perro, digamos. Entonces, para diferenciarla un poco, ¿verdad?, nuestra fiera verdadera es Ah. que recibió ese apócope de eté, yaguareté. Qué interesante. ¿Y conoces de otras denominaciones que se haya hecho del yaguareté en otras partes del continente? Sí. Cada idioma y cada
cada pueblo originario Ajá. denominó de una manera muy particular, ¿verdad? Por ejemplo, en quechua le dicen otorongo, mapuche le dicen nahuel y Nahuel. nahuel. Ah, mira, El nombre ahora no. sabemos de dónde viene el nombre de un compañero nuestro, Nahuel. Yaguareté. Sí, Sí. sí. Entonces así, Qué cada pueblo interesante. originario tiene un nombre particular para esta especie. Ujú. ¿Y qué pasa con el yaguareté? A ver, ¿qué estuvo pasando con el yaguareté? De esa posición dominante a nivel Ujú, continental, ¿por qué fue decayendo en su imperio, digámoslo ujú. así? Fíjate, el yaguareté es una especie muy plástica, está adaptada a un montón de entornos, incluso dentro de nuestro país, ¿verdad? No Ujú, solamente está como típicamente lo conocemos dentro de una selva, ¿verdad? Ahí ujú. también está en extensas praderas, no praderas, pero en extensos pastizales o zonas más abiertas como en el Chaco, ¿verdad? Bosque mucho más espinoso. Entonces el yaguareté hoy en día se encuentra en todos aquellos lugares donde no fue desplazado por el hombre. Entonces esta es una de las amenazas, ¿verdad?, que tiene principalmente es la pérdida de hábitat. Entonces Ujú. esta reducción de la distribución se da por pérdida de hábitat, ¿verdad? Pérdida de hábitat significa que el hombre cada vez fue ocupando más terreno, más territorio, entonces lógicamente no puede haber una convivencia, ¿no?, de un animal salvaje con el hombre, entre comillas, Eh, civilizado. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo esa armonía? Exacto. Nosotros, desde que utilizamos el medio ambiente y lo utilizamos para producir recursos, ¿verdad? Hace que de alguna forma estemos reduciendo no solamente la población directa de yaguareté, sino también de sus presas, ¿verdad? Y Claro, también el claro. lugar donde ellos puedan desarrollar otras necesidades ecológicas, de reproducción, de exploración, de juego, etcétera, ¿verdad? Hay muchos Ujú. factores, ¿verdad? No quiero decir directamente que nosotros directamente vayamos matando todos los Claro, yaguaretés, claro, sino que claro. esta reducción de hábitat es un Evidentemente tuvo. proceso derivado de la Ajá. producción a nivel de la escala del país, ¿verdad? Pero que afecta directamente no solamente al yaguareté, sino a muchas otras especies. Decía el yaguareté está allá arriba en la, ¿cómo? En la escala alimenticia, decía, ¿no? Ahí Sí. arriba hay muchas especies que son presas del yaguareté. Entonces, el hecho de que esas presas también pasen por un proceso de peligro de extinción o disminuyan en su cantidad, afectó al que está allá más arriba también. Sí, exacto, exacto, exacto. Sí, afecta porque directamente al tener menos cantidad de presas hace que estos organismos tengan Ujú. que necesitar más espacio para recorrer. Va buscando. Entonces va buscando lugares, lógico, ¿verdad? Ajá. Entonces ese conflicto que puede haber con las personas, con los asentamientos, es mucho más grande porque va buscando zonas donde puedan encontrar presas. Básicamente, ¿cuál es su presa? ¿De qué se alimenta básicamente el Mira, yaguareté? dependiendo del lugar donde esté, el yaguareté es un organismo que puede comer casi cualquier cosa, ¿verdad? Ujú. Que se mueva, ¿verdad? Puede comer desde un tañicatí, que es una especie de cerdo silvestre que tenemos en el Chaco, ¿verdad? Ujú. Hasta un venado, puede consumir también diferentes tipos de otros organismos, ¿verdad? Ujú. Y también, por supuesto, ganado. Ganado. Es una presa más, ¿verdad? Que a su vez puede llegar a originar un conflicto también con la ganadería, por ejemplo. Esa situación, ese escenario se da también. Aquel que defendiendo su ganado, bueno, va y a lo mejor hasta incurre en una especie de caza furtiva del yaguareté. Es, Eso es algo que se puede dar o se está dando, sí, no, eso es una realidad que se está una dando realidad. en muchos lugares, sí, sí. Esta caza por venganza, Ujú, por perder este ganado, ¿verdad? ujú. Es una realidad que se da en muchas partes del país, ¿verdad? Pero que nosotros actualmente desde la organización y con nuestro proyecto intentamos minimizar, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros abogamos por la coexistencia entre la producción y la naturaleza. Ujú. ¿Eso qué significa? Si producimos a través del ganado, existen técnicas, existen formas de mitigar este conflicto que hay entre los seres humanos y la vida salvaje. ¿Y cómo se llega al conocimiento de esos sistemas de mitigación, por ejemplo, a través de campañas, informaciones, acercarse hasta los ganaderos? Por ejemplo, estoy poniendo de ejemplo Ujú, nomás a los sí. ganaderos, ¿no? Pero ¿cómo activamos para que esto se pueda de alguna manera revertir o por lo menos frenar esta aceleración en la extinción del yaguareté? Ujú, ujú. Sí, nosotros dentro de nuestro proyecto que estamos llevando a cabo, entendemos que primero debemos conocer las poblaciones que hay, no podemos actuar por algo que desconocemos. Entonces Ujú. nuestro primer pilar es conocer las poblaciones que hay, dar esa respuesta a la que vos me habías dicho. ¿Cuántos yaguareté tenemos? ¿Verdad? Es una respuesta recurrente que siempre nos están haciendo, pero que no podemos responder a ciencia cierta, ¿verdad? No Ujú. podemos decir hay 50, hay 70. Entonces para eso nosotros estamos ahora intentando conocer las poblaciones de yaguareté. Una vez que tenemos ese conocimiento, trabajamos al mismo tiempo
con la coexistencia, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquellos lugares donde exista conflicto, tenemos toda una batería de opciones, ¿verdad? De herramientas que nos permitan no eliminar por completo. Es muy difícil eliminar el conflicto en Sí, general, pero sí, sí sí. mitigarlo y poder Mitigar. trabajar para que eso pueda ser sustentable a través del tiempo. Si hay escalas de peligro de extinción, ¿cuáles son esas escalas y cuál correspondería al yaguareté? Ujú. Las escalas de peligro varían, ya sea si estamos hablando a nivel nacional o a nivel internacional. Ujú, A nivel nacional, el yaguareté se encuentra en peligro crítico de extinción. ujú. Hay otras escalas, hay otras categorías que implican un menor riesgo, ¿verdad?, de extinción, pero que también implican un peligro. A nivel internacional, el yaguareté está amenazado, ¿verdad?, pero no está críticamente amenazado como en el país, ¿verdad?, porque las realidades y el contexto es otro a nivel internacional y a nivel nacional. Y cada escala de este peligro de extinción también, a su vez, digamos, resulta en actividades que hay que hacer o en campañas que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, eso direcciona un poco los esfuerzos de conservación que tenemos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de si un animal o una especie está en peligro de extinción, nuestro esfuerzo por conservarla debe ser mucho mayor, ¿verdad? Ujú. Porque la pérdida de las especies es un factor y un riesgo, no solamente a nivel local, sino de todo el mundo. La pérdida de las especies es algo que está afectando muchísimo más en este contexto de cambio climático, ¿verdad? Y el yaguareté es uno de los más preocupantes en este momento. Deben haber otras especies también. De hecho, que si está arriba en la escala de Ujú. alimentación, los de abajo también están pasando por lo mismo. Pero digamos que el yaguareté es uno de los más preocupantes en este momento. Sí, es una especie que está por esta categoría de peligro que tiene, pero más que nada por no ser tanto muy animalista, ¿verdad? O no Ujú. decir que defendemos porque está en peligro de extinción, sino porque es una especie paraguas. Ujú. ¿Qué significa eso? Paraguas. Que protegiendo el yaguareté estamos protegiendo a esas especies que están debajo, estamos protegiendo el hábitat, estamos Correcto. protegiendo los recursos naturales que se encuentran en esa área, estamos protegiendo los ríos, el agua que nosotros tomamos, la limpieza, el aire. Ujú. Entonces, por eso es que nuestros esfuerzos van direccionados. Correcto. Muy interesante la comparación que haces ahí. Entendemos mucho más. Me permitís un corte breve, breve y volvemos con Dale, unos minutos más de charla. ¿Te parece? ok. Ya volvemos enseguida aquí en La Esencia Media. Bueno, seguimos en La Esencia aquí en Mega TV, charlando con Carlos Molina, especialista en biodiversidad y también conectividad de WWF Paraguay. WWF Paraguay, una organización internacional con presencia hace tiempo allá en Paraguay, ¿no? ¿Es Sí, así? sí, BBF inició sus trabajos en el bosque atlántico, ¿verdad? Y ya Ujú. lleva bastante tiempo eh, haciendo de este mundo de la conservación que sea un poco más amigable, ¿verdad? Y que esté más relacionado a una producción Ujú. sostenible, ¿verdad? Y la relación con las oficinas del gobierno, las oficinas, digamos, oficiales, nacionales, departamentales, municipales, ¿es buena, es fluida, encuentran respuesta? ¿Cómo es? Sí, nosotros actualmente desde la oficina se está trabajando con varios municipios, incluso nosotros tenemos también trabajos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Con Ujú. el cual estamos llevando conjuntamente un monitoreo de yaguareté en el Chaco, ¿verdad? Ujú. Nosotros proveemos asistencia técnica, ¿verdad? También proveemos de materiales, ¿verdad? En conjunto con todos los proyectos que estamos llevando adelante, ¿verdad? También con las municipalidades de Carmelo Peralta, ¿verdad? También se Ujú. está trabajando con respecto al plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Ujú. Eso es con el municipio de Filadelfia también. Son proyectos que buscan ordenar un poco esta producción, ¿verdad? Y que esté asociado a una conservación de la naturaleza. Geográficamente hablando, ¿dónde están los yaguaretés? ¿Región oriental, occidental, mayoritariamente? Mm, ¿Dónde digamos que se ujú. concentra la mayor cantidad de los que todavía existen, ¿no? Ujú. Y mira, las poblaciones más viables se encuentran en el Chaco. Ujú. El bosque atlántico, por el tiempo de explotación y uso que lleva, es mucho mayor, entonces las poblaciones se encuentran más relictas dentro de áreas protegidas muy Ujú. particulares. Ujú. Esas áreas Entonces, protegidas, ¿qué dimensión, digamos, tienen y en la mira, actualidad? sí, las que son más grandes en dimensión se encuentran en el Chaco, ¿verdad? Ujú. Pero independientemente de la dimensión que tengan, lo que hoy también estamos trabajando y algo que le ponemos mucho esfuerzo en tratar de conectar, Ujú. ¿verdad? En tratar de conectar estas áreas.
Si bien las poblaciones pueden mantenerse más o menos bien dentro de un área, a largo plazo la conservación de esta especie y de todas las especies que se encuentran ahí va a depender de que estas áreas estén interconectadas. Ujú. ¿Dónde le gusta vivir al yaguareté? ¿En qué tipo de ambiente? ¿Cuál es su hábitat por naturaleza? Ujú. Y el yaguareté es un individuo muy plástico, ¿verdad? Puede vivir, es muy buen nadador, con lo cual el río Paraguay para él no representa una barrera. Hay muchos videos que se pueden ver en internet, ¿verdad? Hay estudios que dicen que el yaguareté puede ir cruzando, puede nadar sin ningún problema el río Paraguay, ¿verdad? Y le gustan los bosques, le gustan las áreas abiertas, le gusta el pantanal, lo puedes encontrar en cualquier tipo de ese tipo de hábitat, ¿verdad? Incluso caminando senderos, ¿verdad? Montes, campos. ¿Cuánto vive un yaguareté en promedio? ¿Cuánto es Sí, dependiendo. En vida, o sea, en libertad puede vivir hasta los 12 años, en cautiverio puede vivir un poco más, creo que hasta los 20 años, ¿verdad? Pero esa es más o menos es su expectativa de vida, 12 a 20 años en cautiverio, ¿verdad? ¿Y su capacidad de reproducción? ¿Su tasa de natalidad, por Sí, su ejemplo? tasa de natalidad, y ellos, como te había comentado, ellos tienen una generación de una camada de 2 a 3 cachorros por temporada. Y generalmente los cachorros nacen entre noviembre y diciembre y pues, el yaguareté puede estar activo durante todo el año, ¿verdad? No se limita a una sola temporada de apareamiento, ¿verdad? ¿Esas temporadas cuánto durarían? Y esa, Ese periodo de gestación, digamos, sí, de sí, un cachorrito. el periodo de gestación puede llegar a los 150 días, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, una vez que el cachorro nació, es acompañado por la madre hasta el momento donde él pueda alcanzar la madurez sexual y pueda separarse de la madre y ir buscando nuevos territorios, ¿verdad? Los yaguaretés, dentro de todo, son animales que son muy territoriales, ¿verdad? Sí. Por lo cual la presencia de dos individuos machos genera un conflicto, una pelea entre ellos, entonces eso hace que la dispersión sea mucho más grande, ¿verdad? Para los machos que las hembras. De todos modos, la tasa no es muy alta de No natalidad de ellos, es muy alta porque Ajá. considerando que es un animal que está en el tope de la escala Claro. evolutiva, un animal bastante grande, ¿verdad? Entonces el cuidado parental es mucho mayor porque las crías son mucho menores, ¿verdad? Definitivamente no son conejitos. No son conejitos. Ahora, esa tasa de natalidad también se vio afectada por esa característica plástica que decías, que ellos Sí. van adaptándose, buscando dónde ir. Esa ya de por sí baja natalidad incluso disminuyó más, digamos, dentro de lo que es hoy el yaguareté. No tengo información de que de alguna forma eso vaya afectando así. Lo que sí, que disminuyendo el tamaño es mucho menor la capacidad de individuos que puede albergar esa área. Entonces, al tener menos área para poder reproducirse o para poder completar su ciclo, de alguna forma sí que vería afectado esta capacidad de reproducción, ¿verdad? Vamos, dicho de otra forma. Si vivimos todos en un mismo edificio, estamos muy juntos entre otros, no da espacio para que alguien pueda tener más hijos dentro de un edificio. Claro que sí. La caza del yaguareté, ¿por qué se quiere cazar el yaguareté si no está dentro de nuestra cadena alimentaria, por ejemplo? ¿Por qué se aprecia el yaguareté? ¿Por qué se quiere cazar? Bueno, la presión del yaguareté puede ir directamente asociado a la presión de las presas que vienen debajo. Entonces, en los encuentros ocasionales con el yaguareté se pueden dar, ¿verdad? Entre cazadores furtivos y yaguareté, o si no a través de el conflicto que hay con los productores, ¿verdad? Con productores de ganado, donde la cacería del yaguareté sobre el ganado puede hacer que genere esta cacería directa sobre el yaguareté en consecuencia a la muerte del ganado, ¿verdad? El yaguareté ha sido asociado también con cuestiones místicas, simbólicas. Los pueblos originarios han respetado al yaguareté como señor de los bosques y de la selva. ¿Es así? Sí, exacto, sí. El yaguareté es un animal que está incluido dentro de las culturas mayas y otras muchas culturas originarias, ¿verdad? Incluso en la nuestra, la guaraní, ¿verdad? Entonces hay muchas historias alrededor del yaguareté, ¿verdad? Por decirte alguna, hay el yaguareté que se lo asocia con historias antropomórficas, ¿verdad? Del indio que se transforma en yaguareté o de la mujer que se transforma en yaguareté y va cazando otros individuos, otras formas, ¿verdad?
es una asociación un poco relacionada al hombre lobo, ¿verdad? Pero en nuestro caso es... Correcto, correcto. Ahora, ellos tampoco forman parte de la cadena alimentaria de los pueblos originarios, por lo menos no se tiene registro de eso, ¿verdad? No, no, no. Yo no tengo entendido que haya una cacería por parte de los guaraníes o de cualquier otro pueblo originario, ¿verdad? Si bien está incluido dentro de sus rituales, ¿verdad? Quizás algunas partes, ¿verdad? De la piel o de otras partes del yaguareté pueda estar incluido dentro de sus rituales, y que si se encuentran con un individuo muerto, sí, seguramente utilizarían la piel para sus rituales. El hecho de que sea un animal exótico también atrae a los cazadores. No todos los días vamos caminando por la calle y nos cruzamos con un yaguareté, por ejemplo. Estoy exagerando. Pero es un animal exótico y como tal también representa un atractivo para cazadores furtivos, por ejemplo. No sé si la piel o el colmillo, Sí. algo que les atraiga y que tenga buen valor en ese mercado negro. Sí, sí, sí. Hay solamente exótico. Nosotros, cuando decimos exótico, nosotros nos referimos que no es parte de nuestra fauna. Yo estoy utilizando Estamos el sentido común y corriente de lo exótico, okay. no técnico. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Ajá. Bueno, sí, en ese caso sí, hay un comercio ilegal de la piel y partes de yaguareté a nivel internacional que es bastante preocupante, ¿verdad? Y no solamente no solamente por la piel, sino también por los dientes y otros tipos de partes que están asociados al uso de medicina tradicional, ¿verdad? O otro tipo de cosas, ¿verdad? Como la moda y ese tipo de cosas. Claro. El hecho de que desde este año tengamos un día en el calendario, 29 de noviembre, Día del Yaguareté, en la práctica, ¿qué significa y qué debería significar? ¿Cómo nos debería mover? ¿Qué plantean desde WWF? Sí, es un día para conmemorar un poco el esfuerzo que se hace por la conservación de esta especie, y también porque nosotros desde WWF proponemos una producción basada en la conservación de las especies, ¿verdad? Entonces, particularmente con el yaguareté, lo que buscamos es la coexistencia con las personas, ¿verdad? Entendemos que hay un conflicto, sabemos que hay un conflicto, pero podemos llegar a una coexistencia, es decir, mitigar este conflicto, evaluar este conflicto, y de esta forma mantener, como ya habíamos mencionado, no solamente el yaguareté, sino todos los procesos que ocurren debajo de él, ¿verdad? Y en definitiva, todos los recursos que nosotros estamos adquiriendo de él, ¿verdad? Claro que sí. Cuando hablamos de coexistencia estamos hablando de una vida, digamos, de respeto mutuo, ¿no? No estamos hablando de incorporarlo en nuestra vida diaria porque, no sé cuántos siglos llevó al hombre domesticar a lo que hoy es el perro, por ejemplo. No es el caso, no es ese el objetivo, ni mucho menos, ¿no? No es el caso de tenerlo como mascota, ¿verdad? No van a ser gatitos, no son gatitos, ¿verdad? No. Son preciosos, pero no son gatitos. Exacto. No, estar consciente de que es un animal que está en el tope de la cadena alimentaria, es un animal que puede generar un peligro o no, ¿verdad? Pero que es un animal que se encuentra de manera natural y que nosotros, así como convivimos con cualquier otro tipo de organismos, debemos que convivir con él, ¿verdad? ¿Qué otras especies así, fuera del yaguareté, están en peligro de extinción, más o menos a nivel crítico también? Si yo te preguntara ahora, qué sé yo, 4 o 5 especies que está preocupando a tu organización, ¿qué me dirías? Y entre otras especies con las cuales nosotros no estamos trabajando directamente, pero sí indirectamente con la conservación con la conservación y el manejo sostenible de las áreas protegidas. Por ejemplo, el guajobú, que es un ave que está en peligro. Otras especies, por ejemplo, que si bien no tenemos conocimiento de sus poblaciones, pero sí están muy reducida el área de distribución dentro del país, por ejemplo el guanaco, ¿verdad? Que se encuentra dentro del Parque Meados del Chaco, ¿verdad? Otras especies, por ejemplo, que puedan estar en peligro son otros tipos de... puede ser otro tipo de felinos, ¿verdad? Que también estén asociados, ¿verdad? Como depredadores, no, si bien no son tope, pero sí están asociados al hábitat del yaguareté y sufren también de alguna forma los mismos riesgos, ¿verdad? A través de las redes sociales de WWF, a través de googleando, ya podríamos entrar e informarnos de esto y de todo lo que nos interesaría sobre este tema, ¿no? Sí, nosotros contamos con redes sociales, casi todas las principales redes, y también contamos con una página web en la cual la gente pueda
pueda acceder y puede informarse de todos los proyectos que nosotros estamos llevando a cabo, o también escribir directamente ponerse en contacto con nosotros. Fantástico. Nosotros no tenemos ningún problema en recibirla a nadie. Es más, recibimos muchos correos, ¿verdad?, de colegios. Porque hay más alumnos. interés y más conciencia también, ¿no? Sí. Cualquier persona que necesite información, nosotros estamos disponibles para dársela. La consigna es informarse y concienciarse, ¿no? Exacto. Y hay canales sencillos para hacerlo hoy en día. Carlos Molinas, especialista en biodiversidad y conectividad WWF Paraguay, gracias por venir. Un gusto charlar contigo. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima La Esencia con otro tema apasionante como este aquí en Megatv.